siempre lo digo para nosotros, y me consta que también tenéis siempre un extraordinario interés en una de las estrellas de periodista digital de la retaguardia y también de la segunda dosis, con Alfonso Rojo, que es Rosa Díez. Rosa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada de acompañaros otra vez. Encantados de tenerte con nosotros en la retaguardia y en la segunda dosis. Rosa, vamos a empezar en alto. Se le encabritan los varones al figura. Lo último que estamos, o a lo que estamos asistiendo, es, no sé si es una pelea en broma, si es una escenificación, o realmente es que va a correr la sangre. Claro, quedan 8 meses o 9 meses para las elecciones autonómicas y municipales, toda una rebelión fiscal, dicen hoy algunos periódicos. Tenemos ahí, Omar, pónmelo cuando puedas, por favor, un pantallazo, uno de los muchos que podríamos poner, el editorial del Mundo de hoy miércoles, rebelión fiscal contra Sánchez. Bueno, Chimo Puig dice que esto de subir los impuestos, que verdes las van a segar, y ya hace algunos días escuchábamos alguna que otra diatriba a Emiliano García Paje, bueno, pues al todopoderoso varón castellano manchego. La primera es muy fácil, Rosa. ¿Esto es una escenificación o esta vez va en serio? Y los varones que ven que el poder se descompone, el gobierno socialcomunista se descompone y, lo que es peor para ellos, el Partido Socialista Obrero Español, 143 años de historia, según ellos, se descompone también y se va por el sumidero. ¿Va en serio esta vez, Rosa? Bueno, no va en serio en términos de rebelión política, lo que uno ha entendido como rebelión política, que es una crítica política con un aspecto, en este caso sería fiscal, pero sería una crítica política a la acción del gobierno y a lo que está haciendo Pedro Sánchez también como dirigente máximo, diría único, del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que esto que estamos viendo estos días, Paje el otro día, hoy primero creo que ha sido ayer Ximo Puig, hoy ha sido Lambán, bueno, uno tras otro. Yo creo que lo que pone en evidencia es que el barco se les está hundiendo, se les está hundiendo, son conscientes de que se hunde el PSOE, de que se hunde el gobierno y están en una posición de sálvese quien pueda. El último que salga que apague la luz y cierre la puerta. Entonces hay elecciones en mayo, hay una descomposición absoluta del gobierno y del Partido Socialista, hay un deterioro brutal en la política española, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la cohesión territorial, y como estos que están hablando se presentan a las elecciones en el mes de mayo, mayo está a la vuelta de la esquina, pues están a salvar su pellejo, o sea, realmente de patriotismo en el sentido de hacer las cosas que consideran buenas para los españoles no hay nada, están a salvarse, a salvar lo suyo, y es una cosa verdaderamente patética. Yo creo que los ciudadanos tienen que observar a esta cuadrilla de cobardes incapaces de enhebrar un discurso político, que le han consentido a Pedro Sánchez que haga pactos de gobierno para mantenerse en la Moncloa con los enemigos jurados y mortales de la democracia, que le han consentido sin rechistar que le conceda a los enemigos mortales de la democracia, a los bilduetarras, el privilegio, entre comillas, de ser quienes definan y escriban la memoria histórica, que ha traicionado lo más sagrado de la democracia, que ha traicionado todos los pactos de Estado. Eso se lo han consentido a Pedro Sánchez sin rechistar, sin decir ni pío. Pero, oye, ahora vienen las elecciones en mayo, ven su sillón en riesgo y dicen, uy, aquí hay que cambiar. Entonces hay que bajar los impuestos. O sea, lo que hemos dicho antes de ayer, que era malísimo para los españoles, ahora resulta que es que hay que hacerlo. Dirá que hoy la ministra Montoro explica en el Congreso de los Diputados que, aunque sea malo, hay que hacerlo, hombre. Que no se van a quedar atrás las comunidades autónomas del PSOE, que no se van a quedar haciendo, en fin, en peores condiciones, creo que ha dicho, en peores condiciones que las del PSOE. Pero ¿cómo en peores condiciones? ¿No decíais que gracias a que se subían los impuestos había mejor y mayores políticas sociales? Peores no, serán mejores, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece, Eurico, que es, digamos, un ejemplo más, o sea, una condición más para no votarles, para no votar al PSOE, es ver que quienes no se han movido cuando su partido y su gobierno, el gobierno presidido por Pedro Sánchez, ha traicionado a la democracia desde todo punto de vista, no se han movido y han callado como ovejas, o sea, como borregos, mejor dicho, más que como ovejas. Los que no se han movido se mueven ahora para mantener la silla. Yo creo que sí. Alguien está buscando, digamos, un argumento para no votar a esa cuadrilla de cobardes y de traidores, pues este espectáculo es un argumento más.
Pero tú fíjate qué espectáculo es bochornoso. ¿Qué más tiene que pasar? Lo hemos dicho hasta la saciedad para que la gente deje de votar a estos tipos. La semana pasada, es que no hace ni 8 días. Por tomar un ejemplo, podría enhebrar ahora mismo 10. Por tomar un ejemplo, hace 8 días charlaba en esta misma mesa con nuestro buen amigo el doctor Daniel Lacalle. ¿Qué había ocurrido ese día? Que era, pues digamos, uno de los titulares sobresalientes de la actualidad. Bueno, pues las palabras de ese ministro muy sobrevalorado, en mi opinión, técnicamente, que es Escrivá, amenazando con retirarles la potestad legislativa a las comunidades autónomas de sus respectivos tramos autonómicos. Básicamente el IRPF, que es lo que le duele al bolsillo del ciudadano, y también determinadas desgravaciones en sociedades, etcétera y tal. Bueno, con Daniel Lacalle analizábamos todos los pormenores técnicos de esta estupidez que dijo el ministro Escrivá. Claro, y a partir de ahí, curiosamente, es cuando se empieza a producir esta rebelión. ¿Por qué dice eso Escrivá hace 8 días? Pues lo dice porque Isabel Díaz Ayuso acababa de anunciar un paquete de rebajas fiscales, no solamente para beneficiar a los ciudadanos que suficientemente castigados están, para beneficiar a los autónomos, para beneficiar a los pequeños y medianos empresarios. Ahora, todos los varones socialistas, por orden de lista, leche, porque hay elecciones el año que viene, en mayo, se apuntan pues a lo que parece bastante obvio, porque no quieren salir trasquilados en sus territorios. Y como tú dices, ahora vemos a todos los ministros, primero callados como puertas, salvo esta mañana Montero, qué papelón esta mañana de Chiqui Montero, que recordemos es la número 2 del PSOE, y después les veremos justificando lo injustificable y llamándonos fascistas o fachas, como antes estábamos charlando un rato fuera de cámara, antes de comenzar esta entrevista, a los que venimos diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo. A mí, sobre todo, lo que me molesta, Rosa, es que insulten a nuestra inteligencia. Ya, pero fíjate tú que acabas de citar otra vez a la ministra Montero, a la de Hacienda en este caso, a la otra Montero. A ver, es que cuando ha dicho esta mañana que las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas no quieren bajar los impuestos, pero no se van a quedar en peores condiciones, es que, ¿qué está diciendo? ¡Qué bueno! O sea, que es bueno bajar los impuestos, ¿no? Porque si se quedaran en mejores condiciones, pues seguirían con esa política. Está desmintiéndose todo lo que ha venido diciendo, que es que cuando bajas impuestos se recortan políticas sociales, se recortan políticas sanitarias, políticas educativas. Es una gran mentira, como está demostrado, como ya está demostrado. Hace unos días veíamos, por ejemplo, los datos del propio Ministerio de Sanidad de las listas de espera en todas las comunidades autónomas. Resulta que la comunidad autónoma que tiene listas de esperas más bajas es Madrid, que tiene los impuestos más bajos. O sea, está demostrado que no es verdad esa soflama. Y hoy, para insistir en ello, pues dice la ministra de Hacienda que claro que no se van a quedar en peores condiciones, pero ¿en qué quedamos? Entonces, lo terrible y lo que yo creo que tenemos que destacar es que no bajan los impuestos para beneficiar a los ciudadanos, que es para lo que tendrían que hacerlo. Bajan los impuestos, los socialistas en las comunidades autónomas anuncian que los van a bajar para mantenerse ellos en el sillón, o sea, para mantener ellos el poder. O sea que si pueden mantener el poder jorobando a todos los españoles, que es lo que está haciendo Sánchez, desde todo punto de vista, lo hacen. Por eso está con esos pactos, pues con toda esta gente que lo que quieren es destruir el sistema del 78. O sea, destruir el sistema del 78 para mantenerse en el poder. Es lo que hace Sánchez. Bueno, pues estos empiezan a decir los varones que hay que bajar los impuestos, pero es para salvar su culo. Pero permíteme la expresión, para mantenerse en el poder. Paje hace 2 días, menos de una semana, ¿no? El varón castellano-manchego sale y dice que, bueno, que Sánchez tiene que cambiar la política porque no puede seguir con amistades peligrosas. Se ponen como locos públicamente, en fin, los referentes. Pero luego, públicos. Perdona, Rosa, no se lo dicen en el Comité Federal, no se enfrentan a él con dos narices. El Comité Federal no existe. Solo existe de nombre. Acuérdate que el Comité Federal, como órgano de control de las ejecutivas, lo ha liquidado. Está completamente liquidado. Pero es que lo más curioso de lo de Paje es que 2 días más tarde aparece una noticia que dice que ha recibido montones de llamadas privadas de otros dirigentes del PSOE que le dicen que tiene razón. Claro, es que la clave es privadas, o sea, que son llamadas privadas, porque si son públicas, como las listas las hace Sánchez, pues a lo mejor no les ponen las listas. Entonces, claro, es que este es el modelo
de partido que dirige este tipo, ¿no? Un partido que ha traicionado a la democracia, que ha traicionado al sistema del 78, que ha traicionado el gran valor de nuestra democracia, que ha sido la transición, que gobierna precisamente con quienes quieren liquidar lo mejor de nuestra historia democrática y que ahora, bueno, tiene un partido en el que está todo el mundo, bueno, el último que salga, como decía antes, que cierre la puerta y que apague la luz antes de salir, bueno, o que la deje encendida, les da igual, porque el que se arruina es el país, no son ellos. Bueno, es que en fin, lo de amistades peligrosas, por recoger esa frase de Page, él, naturalmente, Page, en lo de las amistades peligrosas se estaba refiriendo a las compañías, las malas compañías del PSOE en España. Pero qué espectáculo, Eurico, la semana pasada en Naciones Unidas del presidente Sánchez. O sea, bueno. Y los 523 o 523, ¿no? O 532, me va a ir ahora la cifra en la cabeza, millones que les ha dado a los de la venta y trinca, perdón, la expresión es mía, yo soy así de libre. A veces me dicen que no desperdicio nunca la oportunidad de hacer un chiste. Luego he visto a periodistas afectos al régimen desmentir que esto sea una fundación del tío Bill, que es otra cosa, una ONG de no sé qué y tal. Es que como nos sobra la pasta, Rosa, pues la vamos regalando por ahí. Es que, oye, a la fundación de Bill Gates, cuarta fortuna del mundo, pero directamente a la fundación de Bill Gates Totalmente. y de su señora o su ex señora, 135 millones de euros. 2 días después de ponerse como locos porque en Andalucía se suprime el impuesto de patrimonio, que son algo así como 90 millones de euros, pero que se pusieron como locos. Impuesto de patrimonio que solo existe en España. Como hay que insistir, no existe en ningún país de Europa. Se ponen como locos y se va a Nueva York y paga 135 millones para hacerse una foto con Bill Gates y su señora y quitarse la corbata ahí en público porque le afean que lleve corbata puesta. O sea, qué espectáculo, qué vergüenza. Y luego las relaciones internacionales con Petro, o sea, con ese presidente que, en fin... Terrorista, yo le he llamado terrorista. Bueno, pero que además en plena intervención en la Asamblea de Naciones Unidas, ante la Asamblea de Naciones Unidas, se pregunta si es más peligrosa la cocaína que el carbón o el petróleo, que si envenena más lo uno que lo otro. Este es el amigo de Sánchez, con Boric, el chileno, que convoca un referéndum para liquidar la ciudadanía chilena y convertirla en tribus, le mandan el 60%, se lo rechaza y va a Naciones Unidas y hace un discurso a favor de la democracia directa y participativa. O con Castillo, un presidente que el presidente de Perú, que para ir a Naciones Unidas ha tenido que pedir permiso al legislativo, porque está en este momento investigado por corrupción, por altísima corrupción. Estos son los amigos de Pedro Sánchez. Amistades peligrosas en España, amistades peligrosas en el mundo. ¿Y por qué se revuelven los de la PSOE? Pues porque ven su sillón en riesgo, no porque todo esto les parezca escandaloso y una traición a la propia historia del Partido Socialista Obrero Español. Fíjate, has citado ahora a presidentes. Cuando pueda asomar me pones un pantallazo que te acabo de pasar. Has citado a Petro, has citado a Boric. Esto no deja de ser una anécdota, pero claro, es que menuda gente lleva mi carro, como dicen en mi tierra. Leo hoy en 20 minutos que precisamente el presidente, o desde la presidencia de Chile, le han tenido que llamar la atención a un embajador, al cual no tengo yo el gusto de conocer, pies desnudos, bogavantes, las polémicas fotos por las que el presidente de Chile llamó al orden. Bueno, no se ve el titular entero, porque son estos resúmenes maravillosos de prensa que nos preparan, que nos cocinan ya, por cierto, grandes big techs para que lo recibamos en nuestros teléfonos móviles y ya sepamos qué es lo primero que tenemos que leer, ¿no? Un embajador que tienen en España que es un tío un tanto peculiar. Es obsceno, por no utilizar un término más grueso, que con la que está cayendo y con el empobrecimiento y la miseria ya y el hambre, las colas del hambre. Yo, cuando salgo de aquí, lo he dicho algunas veces, de periodista digital, hay un comedor de una orden social determinada ahí a 500 metros, que hay una cola que a veces da 2 vueltas a la manzana. Esa es... Es decir, y es obsceno porque hay mucha gente, ahí ves de todo, ves inmigrantes y ves gente de la que adivinas que seguramente hace 6 meses tenían un trabajo, tenían un sueldo y tenían una vida. Y este miserable político, se está gastando, como acaba de decir Rosa Díez, solamente 135 millones por una puñetera foto. ¿Por qué? Para solucionarse la vida. Y como me decía el otro día un buen amigo que trabajó en otros tiempos al lado de Alfredo Pérez Rubalcaba y es una de las mejores cabezas en estrategia política que existe en este país, tiene hecho ya lo de la Internacional Socialista. Y
contesté, casi se me cae el tenedor, dije, no de verdad. Me dijo, sí, va a ser presidente de la Internacional Socialista. ¿Nos merecemos esto? O sea, ¿en qué estarán pensando los tíos de la Internacional Socialista para tenerle allí? Además, con lo gafe que es este tío, bueno, quiera Dios que nos lo quiten de encima, pero manda narices. Porque eso sí, como tú dices, nos está costando muchos millones la promoción internacional del personaje. Y eso sí que es obsceno. Bueno, no. Dices, ¿nos merecemos esto? Sí, los del PSOE sí se lo merecen. Y la Internacional Socialista, si le eligen, también. O sea, claro, se ve que no ha sido suficiente cargarse el PSOE, que quiere cargarse la Internacional Socialista y quiere irse de presidenta. Y ya, oye, pues nada, o sea, yo creo que ya está en pleno declive. Lo suyo nos habrá costado, si es que lo eligen o no. Él se va a Nueva York a anunciarlo. O sea, después de reunirse con lo peor de la política, porque, a ver, no hemos citado, mientras él hacía estas reuniones de primer nivel, vamos a poner entre comillas, el ministro de Exteriores Álvarez se reunía con el canciller de Maduro en el mismo momento en que la Asamblea de Naciones Unidas estaba proclamando la vulneración de los derechos humanos en Venezuela. O sea, estaba el ministro de Exteriores español reunido con el ministro de Exteriores venezolano mientras Naciones Unidas denunciaba que se violaban los derechos humanos en Venezuela. Esta es la imagen de España que proyecta este tipo que preside un gobierno que es, no me cansaré de repetirlo, una anomalía en la Europa democrática, una auténtica anomalía desde todo punto de vista, por lo que dice, por lo que hace y por cómo se comporta. Oye, que hoy hay en España un ministro europeo que viene a ver si, en fin, a tirar de las orejas al Ejecutivo, supuestamente también al principal partido de la oposición, para ver si arreglan esto del Poder Judicial. Naturalmente, cuando hay un desacuerdo de estas características, en fin, la máxima responsabilidad, por no decir culpabilidad, depende del Gobierno de España, que es quien se niega a asumir el mandato de Bruselas, que reiteradamente le dice que hay que cambiar la ley por la que se elige el Consejo General del Poder Judicial. Esa mayoría la tiene Sánchez, no le da la gana de hacerlo. Que ha tenido que venir una comisión del Parlamento Europeo para que en España se esclarezcan los más de 370 crímenes de ETA que aún están sin juzgar. O sea, que es que nos están llamando al orden cada día. O sea, que es una anomalía en la Europa democrática y, chico, menos mal que cada vez falta menos. Pero dices tú, ¿qué hay que hacer para que la gente le deje de votar? Pero, Eurico, vamos a tomar perspectiva. Todas las últimas elecciones en las que se ha presentado el Partido Socialista ha perdido. Entonces es que la gente ya le está dejando de votar, por mucho que el CIS con su amigo empeñen en hacer encuestas que dicen lo contrario. Pero salen con 40 siempre de saque, que ya lo vamos repitiendo mucho en los últimos meses, porque es la verdad, que es una tristeza y una desgracia, pero es que salen con 40 escaños de saque, con los escaños de los golpistas, yo es que no los llamo ni proetarras, porque unos tíos cuyo presidente es un tío que estuvo 8 años tomando el sol a cuadros por pertenencia a banda armada, que le pregunten a Javier Rupérez quién es Arnaldo Otegui, unos tíos, en el que ha hecho la proporción es nuestro amigo Carlos García, del PP del País Vasco, uno de cada 3 parlamentarios de Bildu en Vitoria, ha estado procesado por ETA, es decir, con los etarras. Esos 40 escaños, 35 o 40 escaños, los tiene de saque, con lo cual es que es muy fastidiado echar a estos tíos, Rosa. Bueno, es fastidiado en el sentido de que, en fin, falta un año para las elecciones, pero, a ver, lo importante es que les vamos a echar. Es que, a ver, eso está claro, pero... esto es lo importante. Dices, bueno, ¿por qué todavía hay mucha gente que le sigue votando? Muchísima, en función de sus merecimientos, muchísimos más que los que, en fin, cualquier persona con sentido común, más allá de otra consideración, podría votarles. Bueno, pues porque en España también, en los últimos, particularmente en la última década, pero antes también, se ha hecho mucha pedagogía del odio a la derecha. Y es que todo lo que empezó a hacer Zapatero y todos los medios de comunicación y todos los prescriptores de opinión a partir de ahí y luego ha seguido haciendo ha llevado a que haya millones de españoles que hoy por hoy todavía dicen, oye, sí, fatal, esto no me gusta nada, pero menos mal que no gobierna la derecha. Y entonces, en España eso ha ocurrido, o sea, se ha producido una quiebra que es importantísima, ha tenido muchísimo éxito ese discurso del odio a la derecha, por supuesto, a la vez que se lavaba la imagen de los terroristas y de los asesinos de la democracia. O sea, a la vez que se lavaba esa imagen, se ensuciaba la imagen de la derecha democrática. Y hay todavía, pues, muchos votantes históricos socialistas que dicen, bueno, pero menos mal que no gobierna la derecha. Entonces, bueno, eso
va a tardar mucho tiempo, vamos a tardar mucho tiempo en volver a la posición anterior en el que lo que nos dividía era los que defendíamos la democracia frente a los que no la defendían o la atacaban o querían destruirla. Y esos hoy están en el gobierno de España o con el gobierno de España. Los que no defienden la democracia, los que quieren destruir el sistema de valores democráticos, los que quieren destruir el sistema del 78, hoy forman parte del gobierno de España o de la alianza de gobierno. Entonces nos va a costar mucho tiempo volver a una situación de normalidad democrática, en la que los españoles seremos de derechas, de izquierdas, en unas cosas más de derechas, en otras menos más conservadores, más liberales, o sea, como son cualquier sociedad plural y democrática, no de un equipo de fútbol, así que veas todo, en fin, con las orejeras, que seas incapaz de analizar si una propuesta que viene desde otra posición ideológica finalmente no resulta una propuesta positiva para el conjunto de los españoles. Entonces, ese sectarismo que se ha instalado, esa ideologización extrema que se ha instalado desde que llegó Zapatero, pues está teniendo todavía muchas consecuencias. Añádele a eso una prensa pública más una prensa concertada, la inmensa mayoría de medios de comunicación haciendo propaganda en vez de dando información, y añádele a eso una educación basada en el odio y en la mentira. Bueno, pues todo eso, levantar todo eso cuesta mucho, pero en eso estamos. En eso estamos, le decía yo ayer en mi humilde editorial en El Campanazo, que cada vez lo tiene más fastidiado esa prensa pesebrada, como bien dice, mira, me ha encantado lo de la prensa pública y la prensa concertada, ¿no? y la educación, porque cada vez hay más plataformas y más medios libres como este. Esto no es jactancia, es que viene a cuento con lo que estamos hablando. Una entrevista, por ejemplo, con Rosa Díez, de un humilde servidor de ustedes, o de Alfonso Rojo, o en OK Diario, o en cualquier, o en, no sé, en Voz Populi, en cualquier otro medio libre, pues en una semana tiene 400, 500.000 espectadores, que algunas cadenas y algunos programas de los que no me quiero ni acordar no los huelen ya en la vida. Es decir, que cada vez influyen menos, de ahí su crisis y de ahí que cada vez Moncloa tenga que destinar más pasta a apuntalar a estos medios de comunicación, porque si no se van al garete. Y ahí vamos a una cosa con la que yo estoy obsesionado. Rosa Díez habla de la descomposición política, y hace bien, y del odio que se ha inoculado ya desde hace muchos años en la sociedad española. Pero yo últimamente repito mucho una frase del maestro Cacho: a robar, a robar, a robar, que el tiempo se va a acabar. Estoy obsesionado, Rosa, con los fondos europeos, con toda esa pasta que está pasando por las cabezas de cuatro, de Pepiño, de un tío, Antonio Hernando, que lo había echado a patadas, lo habían humillado públicamente, después lo recuperó, y de 3 o 4 listos más, que son los que están cocinando el 80 o el 90% de esa pasta, que ni van a ver los autónomos, ni van a ver. Ayer teníamos a Milagros Marcos, la diputada del PP, hablándonos del campo, de la agricultura y la ganadería en España, que no van a ver los pequeños y medianos empresarios. No habrá forma, pregunto yo, y no es la primera vez que lo digo, que igual que Felipe González en el 82 cuando llegó, Feijóo cuando llegue no haga unas auditorías de infarto, porque se están robando miles de millones de euros delante de nuestras narices, Rosa. No, fíjate que los miles de millones de euros europeos solo están llegando a los lobbies, porque claro, realmente España está a los lobbies, pero a los lobbies ni siquiera, es que no llega. O sea, España es el país que está ejecutando peor los fondos europeos, es decir, que ni siquiera lo está ejecutando. O sea, que no tiene, lo único que está gastando es en engrasar lobbies. Has citado a algunas personas, no te olvides del marido de la ministra Calviño, de la vicepresidenta Calviño, que también está en una de esas, ¿no? Entonces, en fin, es que demuestra también... Y el marido de la ministra Rivera, que le tengo dedicado también alguna tarde, al señor Bacigalupo, hijo de su padre, magistrado de infausto recuerdo, que le acaban de colar por la puerta de atrás en la CNMV, que hay que oír al presidente de la CNMV lo que decía el otro día. Es que volvemos a repetir la palabra por no ser más gruesos, es obsceno todo, es nauseabundo. Sí, pero bueno, es que Sánchez ha decidido gobernar como un caudillo. De ahí que esté liquidando todos los contrapoderes democráticos, parasitando todas las instituciones, y las que no puede parasitar, pues bueno, o le obliga a dimitir o le echa al que está al frente de la institución. La última no es exactamente una institución, pero es en fin, Radio Televisión Española, pues en fin, el presidente de Radio Televisión Española del Consejo se ve que no era suficientemente obediente, y por tanto también había que echarlo. Entonces, de ahí su empeño también. Tú dices, ¿levantará Feijóo cuando llegue la alfombra, abrirá auditorías y tal?
es que este es el empeño de parasitar la justicia de forma absoluta, de la misma manera que la Fiscalía la convirtieron desde que nombraron a esa fiscal general, la nombraron fiscal general precisamente para que la Fiscalía fuera el despacho de abogados de la defensa del gobierno. El intento de parasitar absolutamente la justicia y de arrasar en el Consejo General del Poder Judicial para arrasar después también en el Constitucional, tiene mucho que ver con que son carne de banquillo, Eurico. Ellos saben que son claro, de banquillo, que no solamente van a ser juzgados políticamente por los ciudadanos en las urnas, sino que si hay una justicia independiente en este país, y la hay porque hay muchos jueces que lo son, algún día estos tipos se sentarán en un banquillo. Puede que se sienten frente a un banquillo y que sean juzgados por delitos civiles y penales. O sea, que puedan ser juzgados. De ahí su prisa por controlarlo todo, no solo por controlarlo para liquidar el sistema del 78, para cambiar la Constitución sin preguntarnos a los españoles, controlando el Tribunal Constitucional, para liquidar la sociedad plural y democrática que hoy es España. No solo por eso, sino porque ellos saben que hay muchas de las cosas que han hecho sobre las que tendrían que responder civil y penalmente. No solamente durante el tema de la pandemia, sino todo eso que tiene que ver ahora mismo con los fondos, con los dineros que se dan a compañías, por ejemplo, aéreas que no tienen aviones, con los dineros que se dan por el mundo pues para financiar sus propios intereses. No, ellos saben que han hecho muchas cosas y siguen haciendo muchas cosas que en cualquier país de nuestro entorno europeo tendría juicio penal o civil, o las dos cosas. Hemos dicho muchas veces que estamos deseando verlos en el banquillo. Por cierto, cuidado, doña Rosa Díez, cuidado, don Eurico Campano, don Alfonso Rojo, quien sea. No osen ustedes meterse con un ministro del gobierno o ministra del gobierno socialcomunista que te amenazan, no, que te echan encima a la abogacía del Estado. A la abogacía del Estado, por Dios, que es un cuerpo, uno de los cuerpos más gloriosos de la administración española. Es que yo no había visto nunca tal ocupación, pero ni en las peores dictaduras en España o en otros países, tal ocupación de instituciones públicas, la abogacía del Estado, que te enviamos a la abogacía del Estado. Y aquí sabemos pero de eso. es la ocupación para el control, pero fíjate tú que es perverso, ¿no? Porque primero desprestigian a las personas. Correcto. Primero desprestigian a los abogados del Estado, desprestigian a los jueces que no se someten, desprestigian a los políticos, desprestigian a los periodistas. Primero van desprestigiando y después ese desprestigio termina desprestigiando la institución, la propia institución, ¿no? De la que forman parte. Claro, eso es liquidar un sistema democrático. Eso es lo que está haciendo Sánchez, demoler la democracia, y lo está haciendo de una manera, digamos, pensada, en fin, con prisa, porque la pandemia le vino muy bien precisamente para eso, al cerrar el Parlamento y aprovechándose del miedo y de la situación, en fin, de inseguridad de millones de españoles. Bueno, en eso está, y entonces, bueno, el daño que le ha hecho a España, por eso me cabrea que se rebelen por lo fiscal. Los varones, que tampoco se rebelan, van a lo suyo y lo único que hacen es, bueno, protegerse a sí mismos, ¿no? Pero es que es tan bochornoso. O sea, le han permitido que nos robe los derechos de ciudadanía. Le permiten que cambien las leyes en Cataluña para que no se apliquen las sentencias que garantizan el derecho de los niños a estudiar en la lengua común. Le permiten que pacte la ley de memoria democrática, que se la entregue a los etarras. Le permiten que saque de la cárcel a los golpistas, indultándoles más que indultándoles, amnistiándoles, porque es un indulto de carácter general y eso es una amnistía. Los varones le permiten todo eso, que es la gran traición a la democracia, y solo cuando ven que su silla está en riesgo, ¡uy!, levanta la manita. Es que vamos, es que se describen a sí mismos, pedazo cobardones. O sea, ¿cómo le vas a dar el voto a gente que ha demostrado que no tiene ni principios ni valor, ni una cosa ni otra? Lo importante es que antes o después, más antes que después, en principios no han tenido, porque no los conocen, pero van a tener finales, como bien dice Rosa Díez, que es quien mejor lo ha explicado en su libro La demolición, cuya lectura os recomiendo si no lo habéis hecho ya. Y el último, Maquetos. Oye, antes de despedirte, ¿cómo vas con Maquetos? ¿Por qué edición vas ya, Rosa? Pues 5 ediciones lleva, o sea que está bien, sí. Bueno, hoy me voy dentro de nada, me voy para Ibiza
que se presenta allí Sociedad Civil Balear, que está en Palma de Mallorca, pero abre una delegación en Ibiza y nos pidió que, bueno, pues que le echáramos una mano y tal. Y vamos, pues voy a dar una conferencia para hablar de estas cosas de las que estoy hablando contigo y aprovecharé también pues para presentar el libro y firmar ejemplares a quien quiera. Rosa Díez, que es un placer como siempre, como dice uno de nuestros grandes maestros, don Carlos Herrera, que me alegro mucho de que nos hayas dedicado estos minutos, nuestros espectadores más. Cuídate mucho y hasta la próxima, que ya queda menos, que ya se ve la luz al final del túnel, Rosa. Cuídate, que es muy importante que no nos tengamos que decir ten cuidado, que es el siguiente paso. Así que cuídate y hasta pronto. Vigilamos nuestra espalda por si acaso. Un fuerte abrazo, Rosa Díez.